Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema que, seamos sinceros, nos fascina a todos. Yo por mi parte estoy súper emocionado de compartir con ustedes una de esas historias que han estado en boca de todos, una que nos ha hecho suspirar, especular y por supuesto preguntarnos qué hay de verdad detrás de las cámaras. Hoy vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más queridas, y vamos a desentrañar la verdad detrás de su relación. Específicamente vamos a abordar esa pregunta que muchos nos hemos hecho: ¿hubo envidia, celos, o algo más turbio rondando por ahí en esa relación de ensueño que parecía sacada de una telenovela? Como saben, Hande y Kerem protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era explosiva. Literalmente los fuegos artificiales saltaban en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. La gente se enamoró perdidamente de ellos, y no solo de los personajes que interpretaban. La magia que emanaban Hande y Kerem trascendía la ficción, y el público ansiaba que esa conexión especial se materializara también en la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en surgir. Fotos filtradas, especulaciones en redes sociales, noticias en portales de entretenimiento. Todo apuntaba a una posible relación. La expectativa crecía día a día, y el mundo entero, o al menos sus fans más acérrimos, esperaban ansiosamente la confirmación. Y para la alegría de muchísimos, la confirmación llegó. Hande y Kerem comenzaron a salir, y su romance se convirtió en un fenómeno mediático. Su relación fue seguida de cerca por la prensa, los fans y todo el mundo del entretenimiento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones, por más idílicas que parezcan, son un terreno delicado y lleno de desafíos. Los medios de comunicación, los fanáticos obsesionados, las presiones del trabajo, las agendas apretadas y las expectativas externas pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. El título de este vídeo, como ya saben, promete revelar la verdad sobre si Kerem Bürsin sintió envidia por el éxito de Hande Erçel. Y déjenme decirles que para investigar a fondo este tema, me sumergí en una exhaustiva investigación. Leí entrevistas, analicé comentarios en redes sociales de diversas plataformas, vi horas y horas de vídeos de entrevistas y detrás de cámaras, y por supuesto, hablé con fuentes confiables que me proporcionaron una perspectiva más completa y detallada de la situación. Y créanme, la información que he recopilado es bastante reveladora. Pero como todo buen investigador, no les voy a soltar toda la información de golpe. Hay que mantener la intriga. Hay que construir la narrativa, ¿verdad? Así que prepárense para un análisis minucioso y revelador. Antes de continuar, y esto es muy importante, quiero recordarles a todos, especialmente a aquellos que son nuevos en mi canal, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estoy hablando de sus celebridades favoritas, analizando las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y contándoles todo con mucho cariño y por supuesto con la mayor honestidad posible. Además me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. Y ya que estamos en eso, déjenme un like si les emociona este tema. Me encanta saber que estamos conectados. Bien, ahora sí a lo que vinimos. La pregunta del millón: ¿hubo envidia entre Hande y Kerem? La respuesta no es sencilla, y para ser honesto, la verdad es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. Después de toda la investigación, puedo decirles que no es tan simple como un sí o un no rotundo. Para entender esto, tenemos que considerar varios factores que influyeron en su relación. Primero, debemos analizar el contexto en el que se desarrolló su romance. Love is in the Air fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que trascendió fronteras y que les catapultó a ambos a la fama internacional. La serie no solo los convirtió en estrellas, sino que también los convirtió en un producto codiciado por marcas y productores. Pero aquí hay un detalle crucial: Hande Erçel, con su innegable belleza, su talento actoral y su personalidad cautivadora, ya tenía una base de fans muy sólida antes de la serie. Ya había participado en otras producciones, y su popularidad iba en constante ascenso. Después del éxito de Love is in the Air, su popularidad se disparó, alcanzando niveles estratosféricos.
Empezó a conseguir contratos publicitarios jugosos, a protagonizar portadas de revistas de renombre y a recibir un reconocimiento que en ocasiones parecía eclipsar el de Kerem. Y aquí es donde entran en juego las posibles percepciones, las dinámicas internas de la industria del entretenimiento y las complejidades de las relaciones interpersonales. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. La envidia, lamentablemente, es algo común, incluso entre amigos o colegas. Los egos son grandes y la presión por ser el número uno es constante. El éxito de uno a menudo se percibe como una amenaza por parte de otros. Pero, ¿Kerem Bürsin es de esos? Según lo que he podido observar y leer, y basándome en la información recopilada, Kerem Bürsin parece ser un hombre con mucha madurez, con una autoestima bastante sólida y seguro de sí mismo. Es importante destacar esto porque su personalidad podría haber sido un factor clave en cómo gestionó el éxito de Hande. No es el típico actor que necesita desesperadamente ser el centro de atención. No parece ser alguien que se sienta amenazado por el brillo de su pareja. De hecho, durante la relación, siempre se le vio apoyando a Hande, elogiando su trabajo y mostrándose orgulloso de sus logros. En entrevistas siempre hablaba con admiración de ella, destacando su talento, su profesionalismo y su belleza. La respaldaba en sus proyectos y la defendía de las críticas. Esto sugiere que en general, Kerem tenía una actitud positiva y respetuosa hacia el éxito de Hande. Sin embargo, y aquí es donde se pone interesante y más complejo el asunto, es imposible negar que existieron momentos de tensión. Algunas fuentes cercanas a la pareja, y que prefieren mantener el anonimato, sugieren que en ciertas ocasiones, Kerem pudo haber sentido, no envidia en el sentido literal de la palabra, sino un poco de inseguridad. No una inseguridad sobre su propio talento o su valía como actor, sino una inseguridad relacionada con el impacto que la fama de Hande tenía en la dinámica de la pareja. Imagínense la situación, de un día para otro, la novia, la persona que amas, se convierte en una estrella mucho más brillante que tú, con todo lo que eso conlleva. Más trabajo, más compromisos profesionales, más viajes, menos tiempo para compartir, menos tiempo para la relación. Esto puede generar sentimientos encontrados. Por un lado, orgullo y alegría por el éxito de la persona que amas. Por otro lado, la incertidumbre y la frustración por los cambios en la dinámica de la relación. Es un equilibrio delicado, y no siempre es fácil de mantener. Otro factor crucial a tener en cuenta es la diferencia de personalidades y caracteres. Hande Erçel, según lo que se percibe en público y a través de sus entrevistas, es una persona extrovertida, alegre, enérgica, que disfruta del contacto con sus fans y que se siente cómoda en el centro de atención. Le gusta compartir su vida, interactuar con sus seguidores y participar en eventos sociales. Kerem Bürsin, por otro lado, tiene una personalidad más reservada, más reflexiva y más introspectiva. Le gusta mantener su vida privada alejada de los reflectores, y prefiere evitar la sobreexposición mediática. Es más discreto con sus relaciones, y valora su privacidad. Estas diferencias, aunque no son necesariamente negativas, pueden generar fricciones en una relación, especialmente cuando se enfrentan a la presión del mundo del espectáculo. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales y la constante exposición mediática pueden dificultar la comunicación y la conexión entre dos personas con personalidades tan distintas. Es importante recordar que cada persona tiene sus propias necesidades y expectativas en una relación, y es fundamental que ambas partes se sientan cómodas y respetadas. Las redes sociales en la actualidad jugaron un papel fundamental en el desarrollo y la percepción de la relación entre Hande y Kerem. Los fans, con su fervor y a veces con su obsesión, pueden crear dinámicas muy complejas y a veces perjudiciales para una relación. Las comparaciones constantes, los comentarios malintencionados, las expectativas irreales sobre la pareja, los chip wars, todo eso puede afectar la estabilidad emocional y psicológica de una persona. Y por supuesto están los chismes, los rumores infundados y las especulaciones sin fundamento que se viralizan a la velocidad de la luz en las redes sociales y en los medios de comunicación. La información falsa y manipulada puede dañar la imagen de una persona y crear conflictos innecesarios. Después de analizar todos estos factores, mi conclusión es que no creo que Kerem Bürsin sintiera envidia en el sentido estricto de la palabra. No creo que su objetivo fuera, en ningún momento, competir con Hande o sabotear su éxito. Creo que más bien sintió una mezcla de emociones, orgullo por el éxito de Hande, cierta inseguridad ante los cambios en la dinámica de la relación,
y quizás un poco de frustración por no poder mantener su vida privada y el equilibrio en su relación. ¿Pero por qué llego a esta conclusión? ¿En qué me baso? Bueno, porque la sé. Evidencias analizadas cuidadosamente apuntan a que ambos, a pesar de su ruptura, se tienen respeto y cariño. No ha habido declaraciones negativas, ni ataques públicos, ni nada que sugiera una ruptura amarga y conflictiva. Al contrario, en varias ocasiones, tanto Ande como Kerem han hablado el uno del otro con cariño, respeto y admiración. Han destacado las cualidades del otro, han reconocido el impacto positivo que tuvieron en sus vidas y han evitado cualquier comentario que pudiera dañar la imagen del otro. Esto para mí es un indicador muy importante de que la relación, a pesar de sus desafíos, fue significativa y que ambos la vivieron con honestidad y madurez. Además, después de la ruptura, cada uno siguió su propio camino, y ambos han tenido éxito en sus carreras profesionales. Ande siguió trabajando en proyectos importantes, consolidando su carrera como actriz y empresaria. Kerem también ha seguido cosechando éxitos con sus proyectos cinematográficos y televisivos. Esto demuestra que a pesar de las dificultades, ambos lograron enfocarse en sus propios objetivos y encontrar la felicidad y el crecimiento personal. La capacidad de ambos para seguir adelante, para enfocarse en sus proyectos y para mantener una actitud positiva y profesional después de la ruptura, es un claro indicio de que la relación, aunque terminó, no fue un fracaso total. Aprendieron, crecieron y se apoyaron mutuamente en su carrera, pero cada uno tuvo su propio camino. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue un cuento de hadas perfecto y sin problemas, pero tampoco fue una tragedia. Fue una relación real, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de alegría y sus momentos de dificultad. Y aunque la envidia, la inseguridad y las presiones externas pudieron haber estado presentes en ciertas situaciones, no fueron el factor determinante de su ruptura. La complejidad de las relaciones humanas, las diferencias individuales y las exigencias del mundo del espectáculo son factores que influyen en cualquier relación, y la de Hande y Kerem no fue una excepción. Es importante recordar que las relaciones son dinámicas, y que evolucionan con el tiempo. Lo importante es que a pesar de las dificultades, ambos lograron mantener una actitud positiva y respetuosa el uno hacia el otro, y que ambos han seguido creciendo y evolucionando en sus vidas personales y profesionales. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este análisis detallado y exhaustivo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que, sobre todo, les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto nos apasiona. Espero que hayamos podido dar una visión más clara y completa sobre la relación de Hande y Kerem, y que hayamos podido ofrecer una perspectiva más humana y menos sensacionalista de lo que sucedió. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo envidia entre ellos? ¿Qué otros factores creen que influyeron en su relación? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y saber qué piensan. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Corran la voz. Y no olviden, si les gustó, darle un like y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.